Hoy vamos a ver únicamente potencial eléctrico. La otra clase vamos a seguir con capacitores. Primero vamos a recordar un poco sobre lo que vimos en la física 1. El trabajo de una fuerza conservativa, está dada por la expresión cambio en la energía potencial es igual a menos el trabajo de esa fuerza. ¿Cómo podemos ver esto? Imagínense que yo tengo un cuerpo que está en el suelo. Su energía potencial es baja porque su altura es baja. Cuando yo elevo ese cuerpo, que va a suceder algo como esto. Si yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A está en un punto más elevado que el punto B. Yo sé que la aceleración debida a la gravedad es en esta dirección, hacia abajo. Y yo voy a tener un cuerpo en el punto A que va a experimentar una fuerza debida a la aceleración de la gravedad que también va a ser hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer es dejar caer ese cuerpo del punto A al punto B y voy a tener un desplazamiento delta X y se va a ver de esa forma. El trabajo que yo hice en ese punto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tanto el desplazamiento como la fuerza van en la misma dirección. Y si recordamos, el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y el coseno de 0, porque hay un ángulo de 0 grados entre estos dos vectores, es 1. Entonces el trabajo es positivo. Pero ¿qué sucede con la energía potencial gravitatoria? Yo estoy yendo de un punto de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial. Entonces, si mi trabajo es positivo, la energía potencial va a disminuir, porque estoy yendo de un punto de más energía a un punto de menos energía. Por eso yo tengo acá este signo negativo, porque si el trabajo es positivo, la energía va a disminuir. Caso contrario ocurre si hacemos el experimento al revés. Es decir, yo tengo el punto A y el punto B de igual forma que en el primer experimento. La gravedad también va a estar hacia abajo. Pero ahora yo me voy a desplazar del punto B hacia el punto A. En este caso el desplazamiento va a ser de B hacia A, va a ser hacia arriba, pero la fuerza seguirá siendo hacia abajo. Entonces, al mover el cuerpo, yo estoy realizando un trabajo negativo, pero estoy yendo de un punto de menor energía a un punto de mayor energía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago un trabajo negativo con una fuerza conservativa, yo estoy aumentando la energía del sistema. Esto es cuando tenemos una fuerza gravitatoria. Pero ahora regresemos y juntemos esto que les acabo de explicar al tema que estamos viendo, que es electrostática. En este caso, ya no existirá una fuerza gravitatoria, una aceleración debida a la gravedad, sino que ahora va a existir un campo eléctrico, que de igual forma va a ejercer una fuerza sobre una carga. Pero con las cargas hay que considerar que estas pueden ser positivas o negativas. Entonces veamos qué sucede con las cargas. La energía potencial eléctrica la vamos a expresar de esa forma. Eso es nada más despejando de la primera ecuación. La fuerza electrostática es igual a la carga por el campo eléctrico. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, el trabajo es igual a la fuerza, en este caso la fuerza electrostática, por un cambio en la posición, es decir, un desplazamiento. Y la energía potencial es igual a menos el trabajo. Entonces, la energía potencial acá me va a quedar menos
fuerza por delta X, eso es igual a menos Q por E por delta X. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este párrafo que está acá es lo que yo les expliqué. Si el signo menos indica que si el trabajo es positivo, la energía potencial disminuye. Y si el trabajo es negativo, la energía potencial aumenta. Pero ahora veamos qué sucede cuando nosotros consideramos que tenemos cargas positivas y negativas. Acá el inciso A, nosotros tenemos dos placas. La placa superior es la positiva, la placa inferior es negativa, y vamos a colocar una carga positiva en un punto cercano a la placa positiva, como tenemos acá en la figura. La fuerza que va a experimentar esa carga está dada por la carga de esta carga, valga la redundancia, por el campo eléctrico. El campo eléctrico, ya lo vimos también en las clases pasadas, va de la placa positiva a la placa negativa. Entonces, el sentido, si nosotros dejamos la carga y la soltamos, la carga va a ir a favor del campo. Eso quiere decir que la carga va a tender a ir hacia abajo. En ese caso, estamos realizando un trabajo positivo, porque tanto el desplazamiento, que es de A hacia B, como la fuerza van en la misma dirección. Entonces, si el trabajo es positivo, ¿cómo va a ser la energía, el cambio en la energía potencial? Eso quiere decir que nosotros aquí estamos en un campo de mayor energía potencial y nos movemos a un campo con menor energía potencial. Si se dan cuenta, con las cargas positivas es muy análogo a que con una masa bajo el efecto de la aceleración de la gravedad. Si hacemos el experimento al revés, es decir, ahora partimos de un punto de baja energía potencial a un punto de alta energía potencial, la fuerza de igual manera va a ir hacia abajo, pero el desplazamiento que vamos a tener ahora es hacia arriba. El desplazamiento y la fuerza forman un ángulo de 180 grados, por lo tanto el coseno de 180 es menos 1, el trabajo va a ser negativo. Si el trabajo es negativo, ¿cómo va a ser su energía potencial? ¿Qué va a pasar con la energía potencial? Va a aumentar. Entonces, aquí podemos hacer una analogía que cuando tenemos cargas positivas, nosotros podemos tomar como que si esto fuera el nivel del piso, el nivel del suelo, y estuviéramos bajo un campo gravitatorio. Esa es una analogía que se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa con las cargas negativas? Una carga negativa siempre se va a mover en contra del campo eléctrico. Entonces, si hacemos el primer experimento que nosotros tenemos acá, la carga negativa, y si la soltáramos solo así, la fuerza iría hacia arriba. Pero en este caso nosotros vamos a mover la carga hacia abajo. Entonces, el desplazamiento es hacia abajo, la fuerza es hacia arriba. Aquí hay un ángulo de 180 grados, el coseno de 180 es menos 1, entonces ahí estamos realizando un trabajo negativo. Eso quiere decir que la energía potencial aumenta. Ocurre lo contrario si nosotros colocamos ahora la carga negativa en el punto A y la soltamos, y esto va a tender a irse hacia arriba. La fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 es 1, entonces el trabajo va a ser positivo y la energía potencial va a disminuir. ¿Qué analogía podemos hacer esto con el efecto de una masa bajo la aceleración de la gravedad? Ahora el nivel del suelo va a estar acá y la masa se va a mover hacia arriba. Es como que si el nivel del suelo lo tuviéramos acá, o sea, hay que pensar al revés. Entonces, si nosotros tenemos el nivel del suelo acá, soltamos una carga, la carga va a tender a irse al suelo.
Entonces, en ese caso, si nosotros movemos la carga hacia abajo, estamos disminuyendo la energía potencial porque cada vez nos alejamos del suelo. Perdón, aumentando la energía potencial, porque cada vez nos vamos alejando del suelo. Es una analogía, una mnemotecnia para que sea más fácil comprender este fenómeno. Ahora definamos el potencial eléctrico. Cuando nosotros movemos una carga a través de un campo eléctrico, nosotros estamos requiriendo cierta energía para mover esa carga. Entonces el potencial eléctrico lo vamos a definir como la energía necesaria para mover una carga en una diferencia de potencial. Eso se define como potencial eléctrico. Y en el sistema internacional, eso se mide en voltios. Según la definición de voltaje, nos indica que es la energía necesaria para mover una carga a una diferencia de potencial. Es decir, aquí nos va a relacionar la energía por unidad de carga. La energía es un cambio en la energía potencial y en el denominador vamos a tener una carga. Entonces, ¿cuáles son las dimensionales que vamos a tener ahí en el voltaje? Ajá, sí, en el sistema internacional se mide en voltios, pero esa es una unidad compuesta, es decir, una unidad que depende de otras unidades. ¿La energía en qué unidades se mide? Ajá, entonces aquí vamos a tener que las dimensionales del voltaje, de la diferencia de potencial, joules partido coulombs, y a esta relación de joules partido coulombs se le llamó voltaje, que se expresa con la letra V mayúscula. Ahora, si nosotros sustituimos acá la energía potencial por esto que nosotros encontramos previamente, nos quedará carga por campo por el desplazamiento partido carga. ¿Qué sucede ahí? Podemos cancelar la carga y esto es negativo. Y nos va a quedar que el voltaje es el negativo del campo eléctrico por el delta X. ¿Sí? Bien, lo que hice acá es que yo tengo energía potencial partido carga. La energía potencial es esto que está acá. Entonces esto lo incrusté aquí. Y luego me doy cuenta que la carga está en el numerador y en el denominador, entonces las puedo cancelar. Y me queda que la diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico por el desplazamiento. Al despejar el campo eléctrico de este punto, encuentro esta ecuación que está acá, es decir, ya no tiene. Campo eléctrico es igual a menos diferencia de potencial partido distancia. Ahora, ¿qué unidades tiene la diferencia de potencial? Voltios. ¿Y la distancia?
metros. Entonces, el campo eléctrico tendrá una dimensional de voltio partido metro. Entonces, acá nos queda esta relación que es una equivalencia. ¿Se recuerdan que el campo eléctrico, eso acá lo tenemos? El campo eléctrico es igual a la fuerza partido la carga. La fuerza se mide en newtons y la carga en coulombs. Entonces, el campo eléctrico tendrá unidades de newtons partido coulomb. Pero ahora, si despejamos el campo eléctrico acá, encontramos que el campo eléctrico es igual a a menos la diferencia de potencial partido el campo, perdón, la diferencia de distancia. Y en este caso, el campo eléctrico tendrá unidades de voltios partido metros. Ambas dimensionales son equivalentes. Es decir, ustedes pueden colocar que hay un campo eléctrico de 800 newton coulomb o de 800 voltios por metro. Es lo mismo, se pueden hacer equivalencias. ¿Todos están claros hasta lo que llevamos acá? ¿Todos lo han entendido? Bien, acá tenemos nosotros una batería de carro, para ser más explícitos. Las baterías de carro comunes tienen 12 voltios de diferencia de potencial. Eso quiere decir que en el lado positivo vamos a tener más 12 voltios y en el lado negativo vamos a tener 0 voltios. Cuando nosotros agarramos el multímetro y colocamos las puntas acá, nos va a dar una diferencia de más 12 voltios. Ahora, esa batería la vamos a conectar a un foco. Vamos a ver qué sucede con las cargas. Imagínense que nosotros tengamos una carga de 1 coulomb. Tenemos una diferencia de 12 voltios y veamos qué sucede. Cuando nosotros tenemos en la bornera positiva la carga, esta carga se va a mover a través del cable positivo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico irá del lado positivo al lado negativo y las cargas positivas tienden a moverse a favor del campo eléctrico. Entonces la carga va a venir por acá y va a llegar a este punto que está aquí del foco. Ahí en el foco lo que va a ocurrir es que tenemos una resistencia ahí adentro. Entonces, cuando tenemos una resistencia, los electrones van pasando, están colisionando entre sí y esas colisiones generan energía lumínica, que son las que encienden el foco. Mientras esta carga esté pasando a través de esa resistencia, está entregando energía. Es decir, acá vamos a tener 12 joules de energía de la carga y esa carga nos va a entregar 12 joules en forma de energía lumínica. Luego la carga va a venir a través del lado negativo de la batería y va a llegar a esta bornera. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace la batería? Lo que hace la batería es añadirle energía a la carga para que vaya de 0 voltios a 12 y otra vez pueda circular. Y eso es lo que se mantiene haciendo la batería, dándole energía a los electrones que circulan en ella para que nosotros podamos utilizarla en alguna aplicación. Acá tenemos lo mismo, tenemos una batería, solo que ahora tenemos 2 focos. Entonces, cuando tenemos este arreglo, la corriente va a circular en este sentido, es decir, las cargas van a circular en este sentido y aquí van a entregar un poco de su energía.
no la van a entregar toda. Luego se vienen al otro foco y ahí sí entregan lo que les quedó. Y luego regresan perdón, aquí lo hice al revés. Luego regresan al borde negativo y la batería les da un empujoncito más para llegar otra vez a la energía inicial, y luego pasan otra vez y pasan otra vez. Eso es lo que significa el voltaje. ¿Qué tanta energía le puede dar, por ejemplo acá, una batería a las cargas para nosotros poder realizar un trabajo con ellas? Ahora, ¿qué sucede con las cargas puntuales? Si nosotros tenemos solo una carga, ¿cómo podemos nosotros expresar su campo eléctrico? Esta es la ecuación que nos relaciona el voltaje que nosotros vamos a tener en una carga cuando nos separamos de ella un radio R. Es decir, si nosotros tenemos acá una carga positiva y nos separamos un radio R, acá vamos a tener un voltaje. Ahora, ¿cuál es la relación entre estas variables? Esa ecuación que está ahí, es decir, el voltaje es igual a la constante eléctrica por la carga partido el radio. Este valor que está acá va a ser un valor escalar. Eso quiere decir que solo tiene una magnitud, no va a tener dirección ni sentido. Por ejemplo, una batería, ustedes dicen que tiene 12 voltios, no dice tiene 12 voltios a la derecha. Eso es lo que significa, es únicamente un escalar. Ahora analicemos un poco esa ecuación. El voltaje depende inversamente del radio, es decir, entre más alejados nosotros estemos de la carga, el voltaje va a ser cada vez menor. Entre más cerca estemos de la carga, más voltaje vamos a tener en ese punto. ¿Qué sucede si nosotros tenemos varias cargas? ¿Cómo podemos calcular el voltaje a través de cada una de ellas? Ustedes se recuerdan que ya hicimos unos ejercicios, pero con el campo eléctrico. Tenemos varias cargas, encontramos cada uno de los vectores de campo eléctrico y luego sumamos los vectores. El procedimiento para sumar el potencial eléctrico de cada una de estas cargas va a ser similar al que ya hicimos, pero con la diferencia que ahora tenemos que sumar escalares. Eso es más sencillo, es solo sumar el número, no tenemos que buscar hacia dónde va, no tenemos que utilizar ángulos en la suma de los potenciales. Suma siempre tiene que tener algunos dimensionales, ¿verdad? Para sumar escalares. Bueno, en ese caso vamos a tener la dimensional de voltaje. Vamos a sumar voltajes. Noten que en esa ecuación la carga ya no tiene valor absoluto. Eso quiere decir que al voltaje sí le interesa si la carga es positiva o si es negativa. Caso contrario con la ecuación del campo eléctrico. La ecuación del campo eléctrico tenía valores absolutos, si se recuerdan, porque esa ecuación solo nos servía para calcular la magnitud de ese vector. Luego la dirección la calculábamos por medio de ver si las cargas se atraían entre sí o se repelían. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo sobre potencial eléctrico de varias cargas. Ahí vamos a poner en prueba la ecuación que acabamos de determinar de voltaje para una carga, y también vamos a practicar un poco sobre cómo sumar los voltajes cuando tenemos varias cargas. El ejercicio nos dice: determine el potencial eléctrico en el punto A
Ahí nos muestran en el diagrama dónde está el punto A. Debido a las cargas distribuidas en el sistema mostrado en la figura. Acá tenemos un plano cartesiano y nos muestra 3 puntos de interés. El primero es el punto A, que nos dice que está a una distancia 0 en el eje X y una distancia de 4 en el eje Y. Es decir, aquí nos están dando una altura. El segundo punto es el origen. Nos dicen que ahí hay una carga en el punto 0,0. Una carga positiva con una magnitud de 5.00 microcoulombs. Y luego el tercer punto nos dice que tenemos una carga negativa en el punto de 3.00,0. Eso quiere decir que nosotros del origen nos alejamos 3 metros en el eje X. Y esa carga tiene un valor de menos 2.00 microcoulombs. Y debemos calcular el potencial eléctrico en este punto. Para ello vamos a recurrir a esta ecuación que está acá. Y tenemos que determinar el voltaje que cada una de estas cargas proporciona a este punto que está acá. Entonces, vamos a llamar a esta la carga 1 y esta va a ser la carga 2. El voltaje en la carga 1 es igual a la constante eléctrica por la carga 1, que son 5.00 por 10 a la menos 6 coulombs, partido la separación que hay entre la carga y el punto A, que en este caso es de 4 metros, porque nos están diciendo que en este punto Y vale 4. Tenemos una altura de 4 metros. Eso nos va a dar el primer voltaje. Ahora, el voltaje en la carga 2 es igual a la constante eléctrica por menos 2.00 partido. Ahora, vean acá. ¿Qué distancia hay entre este punto donde está la carga negativa y el punto A? Hay que hacer Pitágoras. Acá nos dan 3 metros. Acá nos dan 4 metros. Si hacemos Pitágoras con esos valores, nos va a dar 5. 5 metros, la raíz de una choca. Entonces, acá en esta ecuación tenemos que colocar 5.00 metros. Este es un error típico que se comete cuando nosotros calculamos un ejercicio de esta manera. Nos confundimos en poner las distancias. Por ejemplo, alguien a veces se puede confundir en colocar estos 3 metros que están aquí, porque dice, bueno, en este punto hay una distancia de 3 metros. Y entonces voy a colocar 3 metros acá. Ese es un error. Hay que ver bien qué datos nos están dando en el problema y ver qué significa cada uno de los valores de las variables que tenemos en la ecuación. 11.237.5. ¿Esto qué dimensionales tiene? Ya perdió el examen. Joules por coulomb. ¿Y eso qué es? Voltios. Ajá. 80 por la dimensional. No, sí, así es correcto. Ese es el cálculo. Es cierto. Otros. Con
las cifras significativas. No, pero vean, ¿será que aquí es necesario las cifras significativas? Todavía no, porque no es la respuesta final. Entonces ya subiste a 95. GC, Miguel, el segundo valor. Todos hagan todos calculen también el valor para ver si les da lo mismo. Menos 21 punto, menos 21.2. ¿Qué dimensionales? Dimensionales. Voltio. Bien, ¿a alguien le dio un resultado diferente a ese? ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Menos? 3.596. Sí, 95. Hay que revisar porque el valor correcto es de 3.595. No, negativo, porque la carga es negativa. Bien, ya calculamos los dos valores de las cargas. El voltaje 1 es el voltaje que se da al analizar la carga 1, el voltaje 2 es el voltaje que se da al analizar la carga 2. Ahora, en este punto tenemos dos voltajes. El voltaje debido a la carga 1 y el debido a la carga 2. ¿Sí? Solo se suman, ¿sí? Permítanme, solo voy a colocar acá. El voltaje en el punto A es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Nada más. Son escalares, solo trabajamos con esos valores. No hay que multiplicarlo. No. Si este es negativo, entonces acá se van a restar. El signo hay que colocarlo. Por 10 a la 12. No, la constante eléctrica está por 10 a la 9 y la carga es 2.00 por 10 a la menos 6. ¿No habrás puesto por 10 a la 6? Por 10 a la 6. ¿Sí? Tengan cuidado con esos pequeños errores. 34. ¿Cuál es el valor de la constante? Ahí está el detalle. Permíteme. 98.75. Eso quiere decir que trabajaste con un valor diferente al que calcularon este valor. Pero veamos. Acá tenemos tres cifras significativas. Entonces tendríamos que trabajar acá con tres cifras significativas. Te dio 11.2, 11,2. Sí. Entonces sí podríamos trabajar con ese valor. Si queremos un valor más exacto, tendríamos que utilizar una constante eléctrica más exacta. Pero por lo general vamos a trabajar con 8.99. Eso va para todos. Por lo general la constante eléctrica va a ser de 8.99 por 10 a la 9. ¿Sí? ¿El signo solo indica la dirección? No, el signo no indica dirección porque es un escalar. Eso nos indica si aquí tenemos una diferencia, un voltaje positivo o un voltaje negativo, nada más. Abel Álvarez. Este valor, la resta de... ¿Sí? Puede ser al revés. Es la suma de todos los voltajes, no importa. No, porque da lo mismo. Aquí es la ley de ¿qué? Conmutatividad. Da lo mismo voltaje 1 más voltaje 2 que voltaje 2 más voltaje 1.
¿Cuánto da? 7600. ¿Eso en qué unidades? Voltios. ¿Esa es la respuesta final? Es 41.5 ¿Por 10 a la? Por 10 a la 3 voltios, ¿sí? Mira, ahí está mi cálculo. A todos les da ese valor. Acá podemos colocar 7.64 por 10 a la 3 o 7.64 kilovoltios. Las dos son equivalentes. ¿Todos están claros con este ejercicio? ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro ejercicio, pero vamos a cambiar aquí unos valores. Este ejercicio lo voy a hacer con un propósito, ya van a ver cuál es. Vamos a tener las mismas cargas en los mismos puntos. Aquí es el punto 3.00,0. ¿Qué diferencia habrá? Primero, el punto donde vamos a calcular el campo, la diferencia de potencial va a ser en un punto que está equidistante a estas dos cargas, es decir, a la mitad de las cargas. 1.50,0. Este va a ser el punto A. Y el valor de esta carga ahora va a ser de menos 5 microcoulomb. Ya vieron acá que el resultado es 0. Porque la suma de las dos son negativas, son igual. Veamos. Cambiemos acá. ¿Qué vamos a cambiar acá? La constante va a ser la misma, la carga la misma, pero la distancia ahora va a ser 1.5. Esto me va a dar un valor que ya no va a ser este que está acá. El voltaje 2 lo vamos a calcular de la misma manera. Vamos a tener ahora menos 5 microcoulomb. Y acá ya no vamos a tener 5 metros, sino que vamos a tener 1.50 metros. Entonces esto nos va a dar otro valor, pero va a ser negativo. Si se dan cuenta, el voltaje 1 tiene el mismo valor que el voltaje 2, pero el voltaje 2 es negativo. Entonces, al sumar el voltaje 1 más el voltaje 2, eso se va a cancelar y me va a sumar 0 voltios. Es decir, el voltaje en un punto equidistante a este punto es de 0 voltios. ¿Tienen alguna duda? ¿Dónde? 1.5. Aquí y abajo también es 1.5. El resultado de todo esto. 3 puntos. No, ahí hay que revisar los valores porque tiene que quedar en términos de, por el orden de los miles de voltios. Porque el ejercicio anterior nos dio, ¿cuánto? 11.000 y ahí teníamos una distancia de 4 metros. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En ese caso nos van a pedir analizar dos placas que están
a una diferencia de potencial de 40 voltios y están separadas cierta distancia. Solo quité el ejercicio para que me digan hacia dónde va acá el campo eléctrico. ¿De dónde sale? De menos a más. De más a menos. Recuerden, los positivos son fuentes de línea de campo eléctrico y los negativos son sumideros de líneas de campo eléctrico. Ahora sí, ahí nos muestra la figura. Pongan atención. Sí, el campo eléctrico va a ir de las cargas positivas a las cargas negativas. Nos dicen que la diferencia de potencial entre las placas de la figura es de 40 voltios. Eso quiere decir que delta V es igual a 40 voltios. Ahora nos preguntan, ¿cuánto trabajo se debe hacer para llevar una carga de 3 microcoulombs de la placa A, que es esta la placa positiva, a la placa B, es decir, a la placa negativa? Tenemos una carga de 3 microcoulombs, eso es una carga positiva. En este caso, si nosotros soltamos la carga acá, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la placa negativa. ¿Por qué? Porque va a favor del campo. Entonces acá aparecerá una fuerza eléctrica. Nos dicen cuánto trabajo se debe realizar para llevar esa placa de la placa 1 a la placa 2. ¿Cómo se les ocurre calcular eso? Vean, acá tenemos ya algunas ecuaciones que nos pueden ser útiles. Podemos calcular la fuerza que se le está impartiendo a la carga. Que es carga por el campo eléctrico. Exactamente. Pero el campo eléctrico no nos lo dan. Entonces vamos a ver cómo sacar. Tenemos la diferencia del campo eléctrico, es igual a menos la diferencia de potencial por el delta de la distancia. La distancia sí nos la dan, ¿verdad? Tampoco. La distancia, bueno, esa la dan que es de 5 milímetros. Pero la dicen en el siguiente inciso. Ajá. Entonces de ahí podemos calcular el campo eléctrico. Ya con el campo eléctrico conocemos la fuerza y pues entonces ya podemos aplicar la ecuación del trabajo. A ver, entonces, ¿cuál es la primera? Primero es calcular el campo eléctrico, que sería delta de diferencial de potencial. Partido delta X. Pero acá hay que tomar en cuenta algo. En este inciso, si se dan cuenta, no nos están dando el dato de la placa. Sí, pero nos lo dan en el otro inciso. Cuando dan datos así, eso quiere decir que acá no es necesario utilizar esos 5 milímetros. Eso viene después. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el trabajo? En términos del voltaje y de la carga. Recuerden que voltaje es igual a el cambio de energía potencial partido la carga. Y el cambio de energía potencial es igual a menos el trabajo de una fuerza conservativa. Esa fue la primera ecuación que vimos, que el cambio en la energía potencial es igual a menos el trabajo de la fuerza conservativa. Entonces, si yo sustituyo esto acá, me da algo como esto. El voltaje es igual a menos el trabajo partido la carga.
Ahora, solo con ver la imagen, ¿cómo nos tiene que quedar el trabajo? Positivo. Entonces acá trabajo es igual a menos delta V por Q, pero eso no queda positivo. ¿Por qué? Porque nosotros solo estamos diciendo que aquí hay una diferencia de potencial de 40 voltios, nada más, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí, ¿por qué me va a quedar negativo? Si eso va a botar todo lo que yo dije. Eso quiere decir que acá yo tengo más 40 voltios y acá tengo 0 voltios. Y se recuerdan que una diferencia significa el valor final menos el valor inicial. Entonces, en este caso, el valor final es de 0 menos el valor inicial de 40. Entonces, el delta V me va a quedar menos 40 voltios. Entonces, el trabajo es igual a menos 40 voltios por 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Jonathan, José, hagamos ese cálculo. Esos son los pequeños detalles que hay que ver en los problemas. Más en esto de las cargas, porque vamos a tener cargas positivas, cargas negativas. Eso quiere decir que son cosas diferentes. Tenemos que aprender a leer bien estos gráficos que están acá. Y tenemos que aprender a leer bien qué es lo que nos piden, para no cometer algún error. 1.2 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4, ¿eso en qué dimensionales está? Es trabajo. Joules. Los voltios son joules partido coulomb. Y acá tenemos coulomb, se cancelan los coulombs y solo queda joules. ¿Todos entendieron eso de las dimensionales? Permíteme. A ver, allá atrás, ¿entendieron las dimensionales acá? ¿Y ustedes? 1.2. ¿Será que esa es la respuesta final? ¿Por qué no es la respuesta final? Porque estamos trabajando con una cifra significativa. Entonces, esto tiene que estar a una cifra significativa, que en este caso es únicamente dejar este 1. Es igual a 1 por 10 a la menos 4 joules. Ahora, ¿qué nos piden? Hay que calcular el trabajo, pero ahora si llevamos esa carga de la placa B hacia la placa A, en ese caso, ¿cómo me va a quedar el trabajo? Negativo. ¿Por qué? Porque estoy aumentando energía potencial eléctrica. ¿Será que tengo que volver a...? ¿Sí? Porque es menos 40 voltios. Porque yo estoy yendo de más 40 a 0. Y un delta es final menos inicial. Entonces 0 menos 40 son menos 40. Mayor que negativo, solo que negativo. Correcto. Si aquí yo tengo que hacer bueno, aquí el trabajo es de 1 por 10 a la menos 4 joules, ir de la placa positiva a la negativa. Ahora, ¿qué trabajo tengo que hacer yo para regresar de la placa negativa a la positiva? El mismo, pero negativo. Si yo hiciera el cálculo, ¿qué tendría que hacer? El diferencial ahora me va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque voy de 0 a 40. Entonces, final es 40, inicial es 0. 40 menos 0, eso da 40. Entonces, acá me va a quedar positivo y acá tengo un negativo, que es este negativo que está acá. Y por último nos dice, si la separación de las placas es de 5 milímetros,
¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Entonces lo podemos calcular ahora con la fórmula esta. Esa que está ahí. El campo eléctrico vean, acá nos están pidiendo la magnitud, nada más la magnitud. Entonces este signo lo podemos obviar, porque únicamente nos interesa la magnitud, no hacia dónde va. Hacia dónde va ya nos dice allá la ecuación. Entonces acá hay que dividir la diferencia de potencial y el desplazamiento, que son 40 voltios dividido 5, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Eso cuánto da? $8,000. Da 8,000 exactos. Son 8,000 voltios por metro. También podemos escribirlo 8 kilovoltios por metro. Son equivalentes. O también podemos escribirlo 8 por 10 a la 3 voltios por metro. Newton por Coulomb era también su equivalencia, ¿verdad? Newton Coulomb, ajá, correcto. Entonces acá podemos también poner, en vez de voltios por metro, podemos poner Newton Coulomb. No importa la dimensional, pero nosotros aquí estamos haciendo una división de voltaje y de distancia, entonces mejor si colocamos voltios por metro. ¿Sí? También debería ser joules partido metro cuadrado. Joules por metro cuadrado. Veamos. El voltio son joules por coulomb y estos son metros, entonces el joule es newton metro. Coulombs metro. Aquí es ley de extremos y medios. Esto nos queda newton metro cuadrado partido coulomb. Sí, lo podemos poner, pero eso es complicarse. Cuando nosotros tenemos dos cargas, pongan atención, jóvenes. Cuando nosotros tenemos dos cargas en el espacio, ¿se recuerdan que nosotros vimos que hay líneas de campo eléctrico que salen de las cargas positivas a las cargas negativas? Eso es respecto al campo eléctrico, pero a través del campo eléctrico se van a ir dando superficies equipotenciales, que estas son superficies que van a tener el mismo nivel de voltaje a través de ellas, y el trabajo para llevar una carga de un punto de una superficie equipotencial a otro punto de la superficie equipotencial es cero. ¿Por qué? Vean acá. Imagínense que nosotros quisiéramos llevar la carga positiva, ya no de aquí hacia la placa negativa, sino que de aquí para arriba. ¿Cuál es el voltaje final y el voltaje inicial? No, aquí. 40 y 40. Entonces, el cambio en voltaje, ¿cuánto es? Cero. Entonces, el trabajo de llevar esta carga de un punto con el mismo voltaje a otro punto con el mismo voltaje es cero. O sea, no nos va a costar absolutamente nada. Ahí tenemos la expresión que está acá, menos la carga por delta V. Aquí abajo dice lo que yo les acabo de decir: no se requiere trabajo en llevar una carga entre dos puntos con el mismo potencial, como el ejemplo que vimos acá.
Ahora, cada uno de estos puntos que tengan el mismo potencial se les llama superficies equipotenciales. X significa igual y potenciales de la diferencia de potencial. Ahora veamos cómo se ven las superficies equipotenciales. Va. Vean, acá tenemos las superficies equipotenciales de algunas distribuciones de carga. Este experimento ustedes lo van a realizar en el laboratorio. Fíjense que yo creo que los laboratorios de este semestre van a empezar a partir del número 2. O sea, la práctica número 1 no la van a hacer. Creo que por eso de los feriados, que no va a dar tiempo para hacer todas las prácticas. Creo yo, no sé. Entonces puede que la práctica 1 no la vayan a hacer. Bien, veamos acá. Acá nosotros tenemos una carga positiva y lo que se hace es ir sacando la diferencia de potencial en cada uno de estos puntos, en estos aros de color azul, con esta ecuación que está acá. Como vimos acá del voltaje, la diferencia de potencial depende del inverso del radio, es decir, cuando más nos alejemos de la carga, menos potencial vamos a tener. Si se dan cuenta, el primer aro, bueno, no es el primero, es el tercero, tiene una diferencia de potencial de 70 voltios. Todo ese aro que está ahí tiene una diferencia de potencial de 70 voltios. Es decir, si yo quiero mover una carga en este punto para un punto aquí arriba en el tercer aro, no requiere ningún trabajo. Conforme yo me voy alejando, cada vez estos aros van a tener menor diferencia de potencial. Por ejemplo, el cuarto es de 50 y el último es de 30. Cada vez va a ir disminuyendo. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos una diferencia de potencial entre dos cargas. Vean ese animal que se forma ahí. Parece el doctor dice que eso es un IT. Bien, vean. ¿Recuerdan cuando nosotros calculamos acá el campo eléctrico cero? Que era a la mitad de las cargas. Vean, acá, a la mitad de las cargas, si las cargas son iguales, la diferencia de potencial es de cero. Toda esa línea tiene una diferencia de potencial de cero. Conforme yo me mueva a la izquierda de esa línea, las diferencias de potencial son negativas. Porque la carga es negativa. Si me muevo a la derecha, la diferencia de potencial es positiva. También, cada vez entre yo más me aleje de la carga, la diferencia de potencial será cada vez menor. Otra característica de estas líneas equipotenciales es que siempre son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Si se dan cuenta, siempre se forma un ángulo de 90 grados entre la línea rosada que representa el campo eléctrico y la línea azul que representa la línea equipotencial. En todas se forman 90 grados, incluso acá. Entonces en el laboratorio ustedes van a poner algunas placas. Una placa en forma de C aquí y otra placa en forma de C acá. Eso lo van a conectar a una diferencia de potencial. Aquí van a tener más 5 voltios, aquí van a tener menos 0 voltios. Entonces el campo eléctrico va a ir hacia acá. Y ustedes van a tener que marcar cómo son las líneas equipotenciales. Entonces ustedes tendrían que marcar una línea que sea a 90 grados de las líneas de campo eléctrico. También ahí van a observar el efecto punta.
que el efecto punta, si se recuerdan, punta es el efecto que se da cuando nosotros tenemos un objeto con puntas agudas, donde ahí se concentra la carga, entonces su campo eléctrico es mayor. Igual acá sucederá que el campo eléctrico se va a curvar un poco para seguir conservando los 90 grados entre la línea de equipotencial y la línea de campo eléctrico. Pero eso lo van a hacer en el laboratorio. En este caso es la misma figura que está ahí. Aquí es 0 y aquí están a 90 grados. A 90 grados las líneas de campo eléctrico respecto a las líneas equipotenciales. ¿Sí? ¿El punto de medio, el voltaje cero cuando son iguales o también son diferentes las cargas? No, eso significa en este punto que el voltaje que proporciona este es igual, pero con el signo contrario al voltaje que proporciona este. Son diferentes, o sea. Si fueran diferente carga, bueno, entonces este punto cero se va a mover un poco. No sé si aquí tengo... Aquí hay otra figura, vean. ¿Qué pasa si las dos cargas son del mismo valor? Del mismo signo, perdón, se van a repeler. Entonces el campo eléctrico, en este caso el campo eléctrico aquí va a ser 0 en este punto. Y vean qué forma tienen ahora las líneas equipotenciales. Como un signo de infinito, ¿no? De igual manera, las líneas equipotenciales van a disminuir conforme yo me vaya alejando de las cargas. Y siempre se va a conservar que la línea equipotencial siempre va a ser perpendicular a la línea de campo eléctrico. Bien, entonces eso es todo por la clase del día de hoy.